Hola a todos y bienvenidos a Profes Pestalozzi, un espacio de podcast para nuestra comunidad escolar en el que abordamos temas transversales y medulares de nuestro quehacer como docentes. Esta temporada nos hemos ocupado de entender qué significa y cuáles son las implicaciones y los desafíos de la educación inclusiva. Particularmente en el último capítulo nos ocupamos del diseño universal para el aprendizaje, un modelo, una propuesta pedagógica proveniente del neuroconstructivismo que nos permite considerar las particularidades del aula para proponer actividades y rutas de aprendizaje a nuestros estudiantes. En el capítulo de hoy nos ocuparemos de las trayectorias diversas del aprendizaje, poniendo particular énfasis en el trastorno del espectro autista, para lo cual me gustaría empezar por mostrarles la siguiente escena. Ahora apaga eso, cariño. Apágalo. Joe, ¿te acuerdas que ayer vimos las fotos? Mira, ¿lo olvidaste? No, Joe, mira el álbum de fotos. ¿Las vimos ayer? Me preguntaste sobre las fotos, ¿lo olvidas? Me preguntaste de las fotos. Sí, así es. Y mira quién es. ¿Eh? ¿Quién es? I bet that you look good on the dance Joe, no floor. estás viendo. ¿Quién es ella? No estás viendo. Ayer hablamos de esto. Mira, ¿quién es? ¿Quién es ella? ¿Quién es? ¿Quién es? En esta escena podemos ver la historia de Joe y su mamá y también relacionarla con la de Pablo en el capítulo 3 de Martos y Llorente. Niños que son deseados, que tienen familias que los quieren y que comienzan a notar que en su proceso de desarrollo hay cosas que no coinciden con las de un niño neurotípico. Los padres, por tanto, aunque es muy difícil poder identificar síntomas del trastorno del espectro autista en edad temprana, en los primeros meses de vida, nos dicen Martos y Llorente, nos dicen que es súper importante de todas maneras que los padres estén supremamente atentos a el balbuceo, por ejemplo, hacia el niño empieza a reaccionar a ciertos estímulos, cómo son esas reacciones, cuando empieza a jugar, cómo es esa relación con los objetos, cómo se desempeña el niño en el juego simbólico y cómo comienza a conectar con otras personas cuando es bebé, pero también cuando se conecta o se relaciona con otros niños de su misma edad o con adultos que tiene cerca. En la escena que acabamos de escuchar, la mamá le muestra a Joe múltiples veces fotos de él de bebé, fotos de la familia, fotos de ella misma, buscando establecer una relación cercana con su hijo. Y Joe es incapaz de conectar con ella, con las emociones de ella y mucho menos con la intención que ella tiene de mostrarle estas fotos. Y a eso se refiere, por ejemplo, la teoría del déficit mentalista que nos proponen Martos y Llorente, que nos plantean Martos y Llorente en el capítulo 3 y 4, porque señala esta teoría mentalista que las personas en el espectro autista tienen dificultad para ponerse en el lugar del otro. Podríamos decir, y de hecho esta expresión me gustó muchísimo de la lectura, que la mente de una persona en el espectro autista no logra sofisticarse lo suficiente para desarrollar, por ejemplo, comprensión de diferentes situaciones sociales en las que se necesita la empatía o en las que se necesitan, por ejemplo, entender las ironías o el sarcasmo. Digo sofisticación porque se queda, digamos, en el ámbito de lo literal. Y eso además genera retos y desafíos para el maestro cuando, por ejemplo, tiene que explicar conceptos que son muy abstractos y para los cuales, por ejemplo, necesita el ámbito simbólico o metafórico para llegar a una comprensión, digamos, más profunda de algún tema que necesite explicar.
Entonces, en esta teoría mentalista vemos claramente cómo se reflejan las dos dificultades de las que hablábamos al inicio, porque es la dificultad para comunicarse o entender elementos de la comunicación, pero al mismo tiempo conectar con las personas del entorno o bien que emiten esa comunicación de alguna manera. Puede ser simplemente un gesto o una indicación con los ojos. Esto se le dificulta muchísimo a las personas con autismo. Por ejemplo, al final de la escena, la mamá llora y simplemente Joe vuelve a poner la música bruscamente. Justamente esta es la explicación de la teoría de la débil coherencia central, porque las personas en el espectro no son capaces, muchas de ellas, de percibir los detalles en relación con la generalidad, sino que se quedan concentrados en un aspecto chiquito y no son capaces de ver el panorama grande. Esto es complicado porque muchas situaciones, muchas actividades requieren ver el panorama general y a partir de allí desarrollar tareas más pequeñas. Para una persona en el espectro probablemente esto sea difícil porque se concentre más en la perfectibilidad de una tarea o de una acción frente a un proceso más grande que tiene que hacer. Por ejemplo, cuando en ciencias sociales les hemos pedido a los niños que hagan sus ciudades en plastilina, normalmente los chicos que han tenido diagnóstico del espectro autista han tendido a concentrarse en hacer muy bien las florecitas o las hojitas de las montañas, pero no en completar la ciudad. Este es un ejemplo de cómo los niños se concentran más, los niños con TEA se concentran más en detalles pequeños respecto de la tarea más grande que tienen que hacer. De allí que tanto el modelo mentalista como el modelo de los detalles, de la coherencia central, sea tan importante en el aula, que prestemos suma atención los maestros a la forma en la que nuestros estudiantes están completando las actividades y se están relacionando con otros en el aula. Una tercera teoría que explica el comportamiento y explica la manifestación, digamos, del trastorno y que también se conecta con lo que hemos mencionado antes es la teoría de la disfunción ejecutiva. En el caso de hacer la ciudad en plastilina y enfocarse más en la hojita, más en la florecita o más en el vestido de las personas que viven en la ciudad, ahí tenemos el de la coherencia central. Pero la disfunción ejecutiva vendría a ser el momento en el cual el niño se concentra muchísimo tiempo en la realización de esa pequeña tarea sin concebir la meta mayor, que es hacer su ciudad completa. Las funciones ejecutivas también tienen que ver con, obviamente, sí, cumplir una meta futura, pero también, por ejemplo, planificarse, controlar los impulsos, inhibir respuestas que pueden ser irrelevantes, lograr procesos creativos, inhibir deseos. Hace poco, en el salón de segundo de secundaria, uno de los chicos me dijo que por qué tomaban los profesores café dentro del salón si el consumo de bebidas estaba prohibido para todos dentro del salón. Entonces él, muy molesto, me señalaba por qué no se cumplía con la norma, pero lo hacía en la mitad de la clase cuando luego de 30 minutos se dio cuenta de que yo estaba tomando café. Esa es una situación en la que él no logra inhibir su deseo de reclamar por una regla que él considera se está rompiendo y que debería ser para todos. Finalmente recordemos que uno de nuestros chicos de segundo de secundaria justamente está excusado de asistir a las clases de deporte cuando hayan balones y se juegue en el auditorio porque tiene hipersensibilidad a los ecos. Y entonces siente mucha confusión y molestia cuando están jugando básquet los chicos en el polideportivo y un poco que lo atormenta.
Ahora bien, me gustaría mencionar que a pesar de que hay múltiples dificultades dependiendo de las características del estudiante que tenga el trastorno del espectro autista, es muy importante que tengamos en cuenta que en un individuo coexisten limitaciones, pero también capacidades, y que nuestra misión como escuela, nuestra misión como colegio es atender en primer lugar a esas potencialidades, a esas capacidades maravillosas que tienen los chicos independientemente del diagnóstico o independientemente de la discapacidad que tienen. Los estudiantes entonces están en nuestro colegio para que puedan conseguir y puedan lograr las habilidades, perfeccionar aquellas que ya tienen para poder ser personas que en el futuro y en el presente sean felices. Me gustaría terminar con una frase, una reflexión que me parece muy interesante que todos los maestros nos hagamos en la práctica que tenemos todos los días de forma cotidiana en cada uno de los salones donde enseñamos, y es: dime cómo enseñas y te diré qué sociedad construyes. Si nuestro propósito es el de la igualdad, el de la democracia y el de la libertad, definitivamente todos esos valores deberían estar presentes en nuestra aula, y sobre todo deberían reflejarse con los niños que más nos necesitan en términos de ajustes, en términos de adaptaciones, porque precisamente, por decirlo en términos futbolísticos, para ellos es que necesitamos emparejar la cancha. Un abrazo para todos, muchas gracias. Déjenme sus comentarios en la cajita de comentarios y espero que compartan este podcast y que le den muchos likes. Nos vemos en la próxima oportunidad. ¡Chao!